Amigos, muchísimas gracias por sincronizarnos. Su anfitrión Joel Alejandro Gómez Treviño les da la más cordial bienvenida a su programa Abogado Digital de la Academia Mexicana de Derecho Informático en alianza con IMEFI TV. Hoy, para variar, estamos muy contentos porque tenemos un invitado internacional, de talla internacional, que nos acompaña desde Portugal. Ya habíamos tenido invitados desde Argentina, desde Colombia, tanto presenciales como remotos, y el día de hoy nos engalana, nos sentimos muy orgullosos de que una personalidad de la talla del profesor Manuel David Maceno nos acompañe el día de hoy. Me voy a permitir presentarlo. El profesor David Manuel Maceno es profesor del Politécnico de Baja en Portugal, en donde se desempeña como investigador senior del laboratorio Ubinet en temas de seguridad informática y ciberdelitos, y es miembro de la coordinación de MESI, la maestría en Ingeniería en Seguridad Informática. Es profesor de cursos de doctorado, maestría y posgrado en Portugal, Brasil, Italia, España, Finlandia y Turquía. Es miembro del Consejo Consultivo Internacional de la Academia Mexicana de Derecho Informático, y créanme que su currículum es muy modesto para el tamaño de currículum que tiene, porque realmente Manuel anda por todo el mundo viajando, dando conferencias, asesorando gente y sobre todo difundiendo los temas que tanto nos gustan a nosotros aquí en este programa de Abogado Digital. Y bueno, el profesor Maceno es uno de los expertos en ciberdelitos más reconocidos a nivel internacional, lo cual nos llena de orgullo tenerlo el día de hoy con nosotros. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, el honor es mío. He estado escuchando una enorme exageración. Yo soy un trabajador modesto, hago lo que puedo, me esfuerzo con la humildad necesaria. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Manuel. Porque aquí, en esto como en todo, la humildad es esencial. Totalmente de acuerdo, Manuel. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y aprovechando que una de tus grandes áreas de especialidad tiene que ver con el tema de ciberdelitos, me gustaría compartir con la audiencia cuál es la regulación más importante de ciberdelitos que existe en Europa. Sabemos, todos los que estamos en este medio, que existe el Convenio de Budapest, que si mal no recuerdo tiene ya más de una década de vida, y pues nos gustaría que nos platicaras cómo llegó Europa a firmar este convenio y cuáles son sus características en términos generales. Bueno, ese convenio es europeo, pero no exactamente. Quiero yo decir que al no existir un nivel verdaderamente internacional, o sea, de Naciones Unidas, se aprovechó la estructura del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional que existe desde el final de los años 40, de cooperación política y de cooperación cultural, que ya tenía experiencia en materia de regulación de informática con el convenio de 1981 sobre protección de datos, que continúa siendo la matriz de que podemos llamar el sistema europeo, que después se difundió por el resto del mundo, sobre todo por Latinoamérica, pero también por Canadá, por Nueva Zelanda, incluso por Japón, pero no por Estados Unidos, o aún no por Brasil, que es un país que yo conozco muy de cerca. Pero se aprovechó esta estructura del Consejo de Europa, se aprovechó que la OCDE, una organización a la cual creo que México es miembro, y la OCDE, si no me recuerdo mal, desde el 83, que hizo estudios cómo debía ser una regulación global, o mejor, una regulación por lo menos armonizada en materia de ciberdelitos. Porque hay que recordar que estamos hablando para abogados que en materia penal el principio de legalidad con sus corolarios
de tipicidad y territorialidad es fundamental en todos los sistemas jurídicos, digamos que civilizados. Y la gran diferencia es que los delitos, digamos que no digitales o presos de la información, casi no podían por naturaleza tener una relevancia más allá de las fronteras. Sí que sí, algo se había, se hacía, bueno, siendo una barbaridad, uno en la frontera le podía matar al otro con una escopeta, que estaba al otro lado, pero esto es algo ridículo, o casi ridículo, o algunos delitos financieros se podían manipular por sistemas pre-redes informáticas. Pero lo que pasa hoy es que la sociedad en red está de la misma manera que estoy yo en el suroeste de Portugal, en el suroeste de la península ibérica, hablando con ustedes que están ahí en Ciudad de México. Lo mismo podría yo estar practicando un delito. Claro. Sea entrando en un sistema, cambiando cifras en un banco, saboteando el sistema de suministro de electricidad al DF, lo que fuera. Y daría lo mismo hacer eso en el sistema de suministro eléctrico de mi ciudad, o de la ciudad al lado, o de Madrid, o de Barcelona, o de Guadalajara. Sea la Guadalajara de España que la Guadalajara de México. La dimensión territorial se volvió casi irrelevante. Hemos pasado a tener casi un espacio plano, sin fronteras, sin fronteras reales. Completamente de acuerdo, Manuel. Entonces, ¿qué pasa? Es que como cada país tenía o tiene sus leyes penales, las posibilidades de sancionar delincuentes se reducían mucho. A mis estudiantes les suelo contar la historia que los abogados, algo más, digamos, maduros, no ancianos, se recuerdan del primer virus global, el I Love You. Sí. Que provocó daños enormes en organizaciones de todo el mundo. El FBI norteamericano rastreó el virus hasta una escuela técnica de Filipinas, hasta el ordenador, la computadora de un estudiante de la escuela técnica. La policía de Filipinas le detuvo por unas horas, hasta que se dieron cuenta que en Filipinas el daño informático no estaba previsto en la ley. Totalmente. Bueno, y los bancos y otras organizaciones ni se molestaron en, procesarle al chico por responsabilidad civil, que eso sí se podría, porque no hay un principio de tipicidad. Bueno, desde el derecho romano sí lo había, pero ya no. Así es. Es necesario son necesarias tres cosas. Es necesario que los tipos penales, si no son iguales, por lo menos sean semejantes, que puedan estar algo adaptados a la cultura de cada país. Por ejemplo, esta tarde estaba yo, dicen ahí en México, platicando con una doctoranda de Brasil. Y él le decía, bueno, el crimen sería de hacking, de acceso ilegítimo, lo llamamos nosotros, que en Portugal el acceso, la única intención que la ley exige es querer entrar en el sistema, mientras que en la ley brasileña, además, para que sea delito, tiene que existir un sistema de protección
y una atención adicional, o sea, de dañar, de obtener informaciones comerciales, lo que sea. O sea, tenemos dos sistemas en dos países culturalmente muy próximos, pero con una sobreposición limitada. Pero yo no me he olvidado de la pregunta. Había ese trabajo de la OCDE. En el 89, el Comité de Ministros de Justicia del Consejo de Europa aprobó una recomendación sobre esos informes de la OCDE, y hemos tenido, a comienzos de los años 90 del siglo XX, una primera generación de leyes en Europa en lo que se refiere a delitos informáticos. Muy bien. Pero eso fue una primera generación, y solamente Europa. Con Budapest, lo que se hizo fue invitar a que con varios países con una posición de liderazgo regional, como Estados Unidos o Japón o Sudáfrica, participaran desde el comienzo en la elaboración del Convenio de Budapest. Entonces, el Convenio de Budapest es europeo, pero tiene firmantes y países que lo han ya ratificado. El convenio es desde 2001, está vigente desde 2004, y en todos los continentes. Y definitivamente, Manuel, la importancia del Convenio de Budapest. Yo creo que en Norteamérica están Estados Unidos, está Canadá, queda México. Entonces, y creo yo que habría bastante interés también para México, con o sin NAFTA, esto no importa, que el diseño de los ciberdelitos en México que fuera el mismo que en Estados Unidos, o en Canadá, o en Japón, o en Alemania, o en Sudáfrica, o en Chile. Y podría yo continuar, porque ya son bastantes países. Muy bien, Manuel. Y además, si no hay esta proximidad material, es muy difícil tener una cooperación entre las policías y la justicia, sea en la obtención de prueba, sea incluso en detener y extraditar a los delincuentes. Manuel, hemos visto a lo largo de estos minutos la formación del Convenio de Budapest. Me queda claro que si bien es un convenio europeo, porque nace en Europa, también es un convenio que pueda tener impactos internacionales, porque tiene firmantes internacionales y tiene observadores internacionales como los que has mencionado tú a lo largo de tu charla. México es un país, creo yo, observador del convenio y que se ha manifestado en diferentes ocasiones a favor de que se adhiera nuestro país al Convenio de Budapest. Sin embargo, todo esto ha quedado en buenas intenciones, puesto que las autoridades no se han puesto las pilas, no nos hemos adherido, y a mi juicio tenemos una mala legislación en materia de delitos cibernéticos en México. Nuestro Código Penal Federal fue modificado en el año 1999, donde se agregaron 3 nuevos tipos de tipologías de delitos informáticos conocidos bajo el capítulo de acceso ilícito a equipos y sistemas de informática. Prácticamente en México lo que tenemos regulados son las 2 conductas básicas, que es el hackeo tradicional, es decir, entrar a una computadora sin permiso, sin autorización, para conocer o copiar información o para destruir información, cambiar información o alterar información. Esas son las dos básicas tipologías que tenemos en México en nuestro Código Penal Federal. Pero falta intercepción, falta, sí, y bueno, un ataque DOS, Denial of Service, o DDoS, así es. Eso no llega ni a entrar y pueden paralizar todo un sistema con daños sociales y económicos muy altos, y bueno, y no estarían penados.
Exactamente. Definitivamente México tiene mucho trabajo por hacer. Te quiero comentar que en México cada entidad federativa, cada uno de los estados mexicanos tiene su propio código penal. Entonces tenemos un código penal del estado de Nuevo León, un código penal del estado de Colima, un código penal del estado de Jalisco y así sucesivamente. Y cada estado de la República Mexicana se ha dado la tarea de legislar los delitos informáticos como mejor lo creen conveniente, por lo cual tenemos una mezcla muy interesante al interior del país sobre cómo las legislaturas de los estados han estado regulando estas materias, algunas de ellas desafortunadamente copiando el modelo del Código Penal Federal. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque ya lo vimos, es una tipicidad muy reducida la que tenemos en nuestro Código Penal Federal. Hay muchos tipos penales informáticos no incluidos, como el que bien tú comentas, el ataque de negación de servicios o DDoS. Sí, pero si yo pensando en Budapest, permites, pero también tendríamos que pensar en otros delitos como la falsificación utilizando informática, falsificación documental, fraudes informáticas, como la muy corriente del phishing, y además tenemos otros delitos relacionados con propiedad intelectual, pero propiedad intelectual digital, que también lo son, y también están en Budapest, o delitos relacionados con la protección de niños. Aún sí, Budapest se quedó, no diré corta, pero tenía que ver con la tecnología del momento, antes del streaming, y eso se resolvió después con otro convenio del Consejo de Europa, con el convenio de Lanzarote, o como los llamados delitos de odio contra minorías, o digamos personas de otras razas, de otras religiones. Y eso se solucionó con el protocolo adicional de Estrasburgo al convenio de Budapest. O sea, Budapest también es un sistema dinámico, como fueron muchos los países que participaron, otros aún firmaron y ratificaron. Las posibilidades de volver a empezar con un nuevo convenio son pocas. Son pocas porque se tendría que tener unanimidad. Justamente, yo me acuerdo, por ejemplo, algo que llevó muchísimo tiempo a cambiar fue el convenio en navegación aérea de Varsovia, que llegó a Montreal, pero eso llevó décadas. Y después tenemos países que fueron suscribiendo versiones, y eso creó una confusión tremenda. Entonces, lo que será más a mi parecer más realista es consolidar Budapest, y si es necesario, conseguir convenios adicionales que vayan solucionando problemas nuevos, pero sin poner en entredicho lo que tenemos, porque el panorama del cual nos has hablado, de México, de una pulverización de diseños de delitos, es lo peor que se puede concebir. Si todo el mundo, y digo yo todo el mundo, todos los países están buscando aproximarse, consolidar, sea el derecho penal material, que el derecho procesal penal y la cooperación policial y judicial, es, a mi parecer, perdonen, absurdo que al mismo tiempo en México hagan lo opuesto. Perdonen, pero si hay delitos en que se puede, que no hay manera de combatirlos sin cooperación, sin armonización, son estos. Es correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo, Manuel. De hecho, ya dimos pasos importantes porque tenemos ahora un Código Nacional de Procedimientos Penales. Se está hablando cada vez más de la necesidad de que México cuente con un solo Código Penal a nivel nacional, en lugar de tener 32 códigos penales.
porque definitivamente te concedo toda la razón. Estamos pulverizando las tipologías de delitos a nivel nacional y particularmente en temas informáticos se hace muy complicado que cada estado lo regule como ellos Sí, lo porque creen más incluso en conveniente. México uno puede estar en el sur de México y con un ordenador conectado a internet puede estar practicando un delito, bueno, qué sé yo, en Baja California, uno que está en la playa en Yucatán y hace casi lo que quiera en Baja California, en el parte opuesta del territorio. Totalmente. Y bueno, Bueno, pues si uno puede pensar que, bueno, homicidio, pero habrá valoraciones distintas, pero si uno que esté en Cancún mata a uno que está ahí. oye, Manuel, me tienes sorprendido con el conocimiento que tienes de la orografía mexicana y del No, yo conocimiento que una tienes. vez hice una conferencia de apertura de un congreso en Cancún de derecho de turismo me pidieron que trabajara responsabilidad civil contractual después de los huracanes Ya. y determinar hasta qué punto habría un caso fortuito o no, pero es por unos tiempos antiguos también con compañeros de la UNAM. Muy bien. Pues Manuel, hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos ha ido muy, muy rápido estos minutos destinados al programa de Abogado Digital. Estamos muy contentos de que nos hayas podido regalar estos 20 minutos de tu tiempo, muy valioso como siempre. Tenemos muchas horas de diferencia. Allá en Portugal seguramente ya son pasadas de las 7 de la noche. Aquí en la Ciudad de México, al momento de la grabación, iniciamos a la 1 de la tarde. Seguramente ya son casi las 2 de la tarde. Bueno, estoy encantado y me quedo a disposición para repetir, profundizando algún tema de los que hemos tocado. Claro que sí. Tenemos por ahí pendiente un tema de Big Data y hablar del Big Data en el contexto europeo y en el nuevo reglamento de datos personales. Seguramente te estaremos contactando pronto para volver a invitarte. Manuel, te agradezco mucho tu atención y amigos, los esperamos la próxima semana. Síganos en las redes sociales de IMEFI, háganos llegar sus preguntas para poder satisfacer todas sus dudas e inquietudes sobre estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en este su programa Abogado Digital.